En este vídeo quiero compartir mi experiencia en el retiro de 10 días de Vipassana, de silencio, y bueno, un poquito para acordarme de cómo fue mi experiencia y también por si le puede servir a alguien, porque la verdad es que es una experiencia increíble. Este era mi segundo retiro de este tipo. Hace 8 años, cuando estuve de viaje en Tailandia, hice uno, pero no era la misma técnica de meditación. Este retiro es de la Fundación de Goenka, que es, digamos, la técnica más ceñida a lo que predicaba el Buda, a lo que enseñó el Buda en sus enseñanzas, y por eso pues, la experiencia ha sido diferente. Aunque sí que es verdad pues, que ya iba con cierta preparación, ya sabía un poquito lo que me esperaba, pero la verdad es que esta la he encontrado eh, más dura en ciertas cosas y también mucho más beneficiosa. Ahora te voy a contar por qué. Em, lo primero, contarte un poquito qué me llevó a hacer este retiro. Hace, digamos, un mes y medio, yo en mi escuela maya, pues estuve pasando por una mini crisis en la que me empecé a replantear un poquito las cosas. Sentía que no estaba haciendo las cosas del corazón, sentía que estaba haciendo las cosas muy automático y que tenía que reconectar con mi esencia, tenía que encarnar la espiritualidad y empezar a practicarla de verdad, no solamente intelectualizarla. Por eso desde hace un mes y medio empecé a practicar de nuevo meditación regularmente cada día. Estuve meditando pues 1 hora diaria y luego lo incrementé a 1 hora y media. Y durante este tiempo también estuve investigando pues en temas más de espiritualidad, digamos, real, en el sentido de práctica interna, práctica diaria, observación, porque durante estos últimos años me había perdido mucho en la intelectualización de la espiritualidad y el uso de ciertas herramientas que, si bien me han servido pues para avanzar y digamos, madurar mi ego, sentía que ahora estaba en otro punto pues, un poquito más avanzado y que tenía que profundizar más. También me empezó a llegar temas de no dualidad, empecé a indagar mucho en el Advaita y también en el budismo, a través de un amigo que yo tenía, que él ya había hecho un retiro pues, hace unos 2 años. Él pues, estudiaba mucho sobre este tema y estaba muy, muy metido y me dijo por qué no me hacía un retiro de 10 días y la verdad es que me cuadró perfectamente. Em, este verano no tenía mucho que hacer y me decidí por pues mirar retiros de Vipassana aquí en España y el primero que apareció pues fue el de Goen, que evidentemente es el más conocido a nivel mundial. Y bueno, pues miré un poquito las fechas y vi que en lo que me coincidía para las fechas de julio era en Barcelona. Hay dos centros, hay uno que está más cerca en Ávila, más cerca a Madrid, donde vivo yo, y hay otro que está en Barcelona, que es en que finalmente pues me decidí, que es Daman Neru, este centro budista, y que está como unas 6 horas por el de Madrid. Entonces, bueno, me puse ese objetivo de ir del 23 al 3 de agosto, del 23 de julio al 3 de agosto, estos 10 días. Y a partir de ahí, pues empezó, digamos, mi preparación para el retiro. Estuve muy enfocado, estuve meditando, reduje mucho mi socialización, y bueno, estaba completamente focalizado en la práctica espiritual como meta de vivirlo, de encarnarlo yo mismo. También me leí El arte de vivir, que es un libro pues, de preparación para el curso en el que te explican un poquito sobre la técnica Vipassana y la verdad es que me sirvió como preparación pues, para ir más preparado y más seguro de a lo que iba. Y nada, llegó el día, yo salí un miércoles, me pensé en realidad que era un jueves, por eso el último día como que fue un poquito eh, un reto para mí de no reaccionar, de mantener la ecuanimidad, pero finalmente pues salí ese día. Me fui desde Madrid a Barcelona en coche, hice BlaBlaCar, en principio pues no quería socializar mucho, pero bueno, me decidí por hacerlo y la verdad es que el viaje fue muy tranquilo. Lo único es que al llegar ahí estaba cayendo una tormenta eléctrica increíble, o sea, fue como, ¿dónde me estoy metiendo? Mira que España es grande y me voy al lugar donde está cayendo pues una increíble, pero bueno, lo que, mm, lo que es bueno pues cuesta, ¿no? Y la verdad es que mereció la pena llegar hasta ahí. Llegué, dejé mis cosas, ahí me acogieron, digamos, en el comedor, donde me explican un poquito para empezar el curso, me hicieron completar un formulario, dejar las llaves del coche, dejar mis objetos
y mis pertenencias, dejar el móvil obviamente. Y nada, me instalé en mi cama, que era la número 1, que también lo vi como una señal, ¿no? Y por la tarde pues nos explicaron un poquito lo que iba a ser el funcionamiento del curso, cómo nos podíamos apoyar en los digamos, mentores de cada grupo, de chicos y chicas, porque evidentemente pues había una segregación. Por un lado estábamos los hombres y por otro lado las mujeres. Y bueno, como también teníamos un profesor con el que nos podríamos apoyar durante el curso. Y un poquito la dinámica, ese fue el primer día. Empezamos un poquito a meditar también, tuvimos una cena ligera y ya empezamos, digamos, el noble silencio que lo llaman. Y a partir de ahí, pues ya cada uno queríamos que estar con nosotros mismos, no se permitía pues el contacto entre nosotros, no se podría hablar entre nosotros, no podíamos normalmente ni mirarnos a la cara. Entonces, bueno, esa iba a ser la dinámica durante los 10 días. Empezó el día 1, que fue al día siguiente, y nada, os voy a contar un poquito cómo es el horario que se repitió pues, durante la mayoría de días. Nos despertábamos a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, digamos que el servidor que se ocupaba de los hombres pues tocaba el dong, y en el otro lado pues el de las mujeres tocaba el dong 3 veces para despertarnos, como alarma, digamos. Y teníamos media hora pues para ducharnos o para prepararnos para dirigirnos a las 4:30 hacia la sala de meditación principal, donde empezaríamos con la meditación de la mañana. Era una meditación de 2 horas, estábamos de 4:30 a 6:30, y ahí pues practicábamos, ¿no? Esta meditación a mí se me hacía un poquito difícil en ocasiones, porque era la más larga, pero también por otro lado, como era la primera, pues ibas con más motivación, aunque a veces había días pues que tenías menos o que estabas más perezoso. A las 6:30 estaba el desayuno, que yo ya estaba bien advertido de que la comida era buenísima, y efectivamente el desayuno pues tenía yogur, cereales, eh, tenías avena, tenías tomate, queso, tenías un montón de fruta, tenías diferentes mermeladas, mantequilla, bueno, tenías una gran variedad que la verdad es que hacía que diera gusto, ¿no? Después de meditar, ir a comer. Eh, Ahí teníamos lo que es el desayuno, que duraba de 6:30 a 8, ¿de acuerdo? Entonces teníamos como media hora para desayunar, primero los alumnos nuevos y luego los antiguos. Y durante esa hora normalmente yo me iba a descansar, me acostaba porque hacía bastante frío para estar fuera, así que bueno, me iba a la cama. Y luego ya teníamos el siguiente turno de meditación, que era de 6:30 a 11. Durante ese periodo pues teníamos 3 meditaciones distintas, una meditación por nuestra cuenta, otra en grupo y otra que podríamos elegir si quedarnos en la sala principal o irnos a la habitación. Yo la mayoría de días pues aposté por irme a la habitación porque estaba acostumbrado a meditar solo, y sentí que en la sala pues a veces estábamos como demasiado juntos los unos de los otros. También sentí que había muchas distracciones, había gente que tosía, entraba, salía, se movían, ¿no? Entonces pues decidí ese momento irme a lo que es mi habitación. A las 11 era la comida, que era también genial. Había de todo, había arroz, había verduras, eh, había ensalada, había tallarines, había pasta, había frutas, había pudding de chocolate, había un montón de diferentes opciones, y la verdad es que era un gusto. Teníamos el almuerzo de 11 a 1, y digamos de 12 a 1 podías hacer la entrevista con el profesor. Es decir, podías entrevistarte con él y contarle un poquito pues cómo ibas la práctica, si tenías cualquier duda. Y nada, yo hasta el cuarto día pues no hice esta entrevista porque no vi la necesidad, no me surgió, no quería forzarlo, y a partir de ahí sí que tuve varias entrevistas, y la verdad es que el profesor pues fue muy empático y explicó siempre pues correctamente la técnica cuando tenías dudas, ¿no? A partir de la 1 hasta las 5 tenías otro periodo grande de meditación, que este es el que a mí más se me hacía cuesta arriba, ¿no? Porque era después de comer, eran 4 horas seguidas, aunque entre cada meditación siempre tienes un corto descanso, pero aún así era la parte más dura, pero bueno, ahí saqué ahí la constancia. Y luego a las 5, de 5 a 6 tenías como un pequeño, em, una pequeña merienda en la que comíamos fruta, también tenías té, y en la que los antiguos simplemente podían tomar limonada, ¿no? A partir de las 6, de 6 a 7 teníamos otra meditación en grupo con diferentes instrucciones. Cada día nos iban dando instrucciones de la técnica, eh,
a medida que íbamos avanzando, porque cada día teníamos, digamos, instrucciones nuevas. Y luego a las 7, de 7 a 7:30, a 8:30, perdón, teníamos lo que es el discurso de Goenka, en el que explicaba un poquito más en detalle las enseñanzas. ah, es un curso grabado, o sea que tú estás escuchando la voz de Goenka, tanto en inglés, en español o en otros idiomas. Y en esa charla pues te explica tanto sobre las enseñanzas, sobre cómo el día concreto y por dónde vas en la técnica. Entonces la verdad es que es muy gracioso porque cuenta muchos chistes, es muy parecido a lo que cuenta en el arte de vivir, en el libro. Entonces yo la verdad es que digamos que pude asimilar mucho mejor los conceptos y me fue muy útil, así que os recomiendo leer este libro. Y luego ya cuando terminamos a las 8:30 teníamos media hora más de meditación, la última del día, y luego tenías la opción de quedarte a hacer últimas preguntas al profesor o volverte ya a acostar. Si yo, digamos que aposté por irme a acostar todos los días, así que a las 9:10 ya estabas acostado y luego te levantabas pues al día siguiente a las 4 de nuevo. Esto es lo que era un horario pues típico durante estos 10 días y ahora quiero comentaros un poquito pues mi experiencia más concreta de cómo se desarrollaron estos días. Lo primero antes de empezar el curso, o sea, el día cero, eh, yo iba sin expectativas, iba completamente enfocado en dar lo mejor de mí, en disfrutar la experiencia y sin ninguna expectativa de me voy a sentir mejor, voy a sanar esto, me voy a liberar. eh, no, fui simplemente a que fuera lo que fuera. Yo creo que ese es el enfoque que si tú quieres hacer un retiro como este o un curso, tienes que tener, porque te quita mucha presión, te relaja y realmente disfrutas mucho más el proceso. Luego llegó el primer día y bueno, yo empecé súper enfocado, empecé muy atento, muy atento a la respiración, muy atento a las instrucciones. El primer día nos explicaban lo que es el Sila, que es la moralidad, como esta, digamos que hay tres partes fundamentales en el budismo o en esta enseñanza del Dhamma, que es la enseñanza de Buda. La primera es Sila, que habla de la moralidad, de que no tienes que, digamos, cometer ciertas acciones perjudiciales, tienes que ser moral y digamos que es lo que fomenta el propio entorno del retiro. El no relacionarte, no puedes evidentemente dañar a otros animales, no puedes intoxicarte. Bueno, hay diferentes puntos en este sila que tienes que ir cumpliendo y que por el mero entorno pues ya se fomenta, ¿de acuerdo? Y luego también el primer día pues nos explicaron lo que es samadhi, que ya es la técnica de atención a la respiración y que fue pues la que yo más había practicado también las semanas anteriores o el mes y medio que estuve practicando y la verdad es que me sirvió un montón para calmar la mente. Samadhi lo que te lleva es a atención un pequeño espacio en la respiración, en tus fosas nasales. A medida que iban pasando los días de Samadhi o de esta atención a la respiración, porque los tres primeros fueron de atención a la respiración, se iba haciendo cada vez más pequeño el foco de atención, ibas a la parte de debajo de la nariz y de arriba del labio, tenías que enfocar ahí tu atención en la respiración y dejarla que fluyera de manera natural, sin modificarla, ¿vale? Entonces esto hacía que la mente se calmara y recuperara la ecuanimidad, ¿vale? Entonces este primer día yo lo disfruté muchísimo. El segundo día fue, digamos, yo creo que el más difícil para mí, lo pasé bastante mal porque yo vine con una presión en el estómago, un dolor que llevaba mucho tiempo arrastrando y que realmente pues, me estaba haciendo sufrir mucho. Y entonces, a pesar de que respiraba, mi atención se iba completamente a esta presión que yo tenía, venía de un miedo a mostrarme, de un miedo al rechazo, ¿no? Y entonces lo pasé muy mal porque me encontraba muy desconcentrado, me desesperaba y me costaba mantener la atención. Aún así, pues decidí mantenerme enfocado y seguir, ¿no? Eh, entonces me molestaba mucho al respirar y esto realmente me afectó al primer momento, ¿no? Luego el tercer día, en cambio, me encontré súper relajado. Es como que después de 2 días de estar respirando durante casi 10 horas diarias, la mente se calmó y no tenía prácticamente pensamientos negativos acerca de mí mismo. O sea, yo venía arrastrando, o sea, mucho ataque mental hacia mí mismo, hacia mi cuerpo, hacia mi físico, que es digamos, el tema ahora de mi vida. Y al cabo del tercer día yo me sentía que esos pensamientos habían desaparecido. Entonces,
estaba alucinando, ¿no? Estaba súper contento, sentí también más descompresión en la tripa, entonces el aire podía fluir mucho mejor. Llegó el cuarto día, que es cuando ya empezamos la técnica propia del Vipassana, que es la parte del paña, que se llama, que es la parte de la sabiduría, ¿no? Tenemos sila, samadhi y paña. Este último es la sabiduría. ¿Por qué es la sabiduría? Porque esta técnica se basa en hacer un escáner corporal observando todas las sensaciones corporales, de las más burdas, como decían, a las más sutiles, de las más densas a las más sutiles, con total ecuanimidad y sin saltar ningún hueco del cuerpo, ¿no? Entonces yo iba haciendo un escáner de esta forma por todo el cuerpo, de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, ¿vale? Entonces esta es la técnica del Vipassana. ¿Por qué es tan efectiva? Porque lo que estás haciendo es detener las reacciones a las sensaciones que sientes, ¿vale? No voy a explicar en este vídeo, digamos, cómo funciona las 4 partes de la mente, como hablaba Buda, ¿de acuerdo? Pero podemos decir que la consciencia, el primer punto es la conciencia o la consciencia que percibe un estímulo tanto externo como interno. Luego eso crea una sensación que es neutra en principio, luego entra nuestra percepción, todos nuestros filtros, nuestro condicionamiento, que cataloga esta experiencia como positiva o negativa, ¿de acuerdo? Y luego se crea una sensación física que nosotros sentimos como desagradable o agradable. A partir de esa sensación llega el cuarto punto, que es la reacción. Nosotros reaccionamos pues de manera aversiva o con avidez, es decir, con rechazo o con deseo hacia esa sensación. Entonces reaccionamos y digamos que los comportamientos van en base a esa reactividad. Entonces la técnica es tan poderosa porque se basa en percibir estas sensaciones, sentir estas sensaciones manteniendo la ecuanimidad, sin querer que continúen las agradables y sin aferrarnos o apegarnos a las desagradables, ¿vale? Entonces esto trabaja a nivel subconsciente, a nivel del inconsciente. ¿Por qué? Porque en principio estamos observando las sensaciones que tenemos en estos momentos, pero a medida que nos mantenemos ecuánimes ante ellas, van apareciendo lo que se llama los sanskaras, que son estos condicionamientos inconscientes que tenemos tanto presentes, que estamos constantemente acumulando, como pasados que acumulamos de nuestra vida, van surgiendo y van, digamos, como burbujas surgiendo a la superficie, y a medida que nos mantenemos ecuánimes vamos, digamos, eliminando estos sanskaras, erradicando y purificando nuestra mente. Entonces, este es el principio del Vipassana y por eso es tan importante. Este cuarto día fue regular para mí porque no conseguía sentir de todo las sensaciones, volvía la mente y perdía la atención porque ya no estábamos tan centrados en Samadhi, no estábamos respirando tanto, y también empezaron a haber más expectativas de liberación. Como ya no sentía tanta presión, pues decía, esto durará en el tiempo, esto pasará cuando termine el curso. Entonces este día fue bastante revuelto. El quinto día seguimos practicando Vipassana y este fue el más difícil para mí porque seguía sin sentir sensaciones y además volví a sentir dolor al respirar. La primera presión que yo tenía en la tripa, digamos que era por un tema, cuando la disolví. Luego me di cuenta que tenía todavía un dolor que yo tenía al respirar, pues por ansiedad, por enfado acumulado, y me empezaba a molestar al hacer la práctica. Entonces me resultaba muy difícil hacer el escáner manteniendo la atención a cada sensación sin irme a esa sensación concreta de dolor que tenía, ¿vale? El sexto día, en cambio, todo fue mejor, ¿vale? Empecé a sentir mis vibraciones por todo el cuerpo y más vibraciones sutiles. Entonces en este día ya como que me motivó un poquito más porque ya empecé a sentir mayor el flujo de energías sutiles, ya era más sencillo para mí, pues detectar las sensaciones. Y también ya los hicieron dos tipos más de escáner corporales, que uno era en paralelo y otro era cuando ya podías sentir estas sensaciones sutiles, simplemente dejar caer tu atención e ir escaneando todo el cuerpo así, y luego volver parte por parte. En el séptimo día se calmó este dolor, es decir, me sentía mucho más ecuánime y pude mantener la ecuanimidad. Y en el octavo tuve, digamos, la mayor experiencia del retiro, que fue una experiencia de total ecuanimidad, ¿vale? Y fue
fui capaz de ver desde la consciencia que soy todas estas sensaciones desde el completo desapego y fui capaz de observar las tres características, que era la primera, la impermanencia, que quiere decir que las sensaciones son impermanentes, aparecen y desaparecen. Esto hace que no puedan representar lo que eres tú, porque lo que tú eres es permanente, no es impermanente, entonces pierden la segunda característica de tener una personalidad o tener una permanencia, un yo, y como no sirve de nada pues aferrarse a estas sensaciones porque no son lo que tienen tú, lo que tienes tú y que precisamente este apego es lo que te hace reaccionar, pues no generas sufrimiento, que es el dukkha, que es la tercera última característica. Entonces yo en esa experiencia pude verlo muy claramente. Y después de esta experiencia yo normalmente pues salía a dar paseos por lo que es el entorno natural que había y iba normalmente con mis manos atrás, muy despacio, pues en esta me sentí tan confiado, tan bien conmigo mismo después de esta experiencia que salí, iba mucho más rápido de lo que solía ir, iba como que quería expresar esa energía, ¿vale? El noveno día fue un día normal, ya pues las sensaciones no eran tantas. Vas a darte cuenta que en Vipassana es como una montaña rusa. Algún día tienes muchas sensaciones sutiles y otro vuelven las burdas porque digamos que cuando hay sensaciones sutiles eso permite que las burdas aparezcan, las más densas surjan a la superficie. Entonces no te tienes que desesperar porque no, porque, porque venga la sensación en burdas. No estás haciendo nada mal. Entonces este día fue de pensar el último esfuerzo, ya es el último día que teníamos de práctica verdadera. Y finalmente llegó el 10.º día, que empezó con una meditación, pero ya era el día de socialización, ya se rompía el noble silencio y ya se podría socializar. También nos enseñaron lo que es la técnica meta, que es la que termina con la meditación vipassana y que se basa en transmitir el amor hacia ti, la paz hacia ti y hacia los demás y hacia todos los seres del planeta, ¿no? Entonces es como una práctica de cierre para conectarte con el amor y la compasión. En este último día de socialización yo no quería socializar, yo quería mantenerme enfocado en mí, no tenía interés en compartir, no quería perder mi foco porque sabía que iba a perder la atención. Pero bueno, llegué al comedor y me habló una persona que había ahí y finalmente entablé conversación, fue súper interesante lo que compartimos y a partir de ahí pues empecé a hablar con otras personas, me nació también las ganas de compartir con otros y nada, fue un día pues súper genial, hablamos de un montón de temas, de cómo había sido la experiencia de cada uno y también pues conocí a gente muy interesante y me sorprendió su nivel de conciencia. Así que ese fue el último día y ya el día final, que era el domingo 3, que fue ayer, ¿no? Porque ayer terminé. Tuvimos la última meditación de Meta, el último discurso de Goenka, nos pusieron los vídeos que fueron bastante emotivos, nos invitaron a servir como voluntarios y también pues ayudamos a recoger el centro y ya pues me fui yo en el coche, ya quería volver yo solo para mantenerte centrado. Curiosamente me olvidé de un par de cosas en el centro, así que tuve que volver y ahí fue el primer test para no reaccionar. Y nada, pues ayer llegué, dormí durante bastante el día y hice pues todas mis reflexiones y todas las conclusiones que saqué del retiro. Espero que te haya servido y ahora quiero compartirte un poquito pues unas reflexiones que yo he hecho después del curso y que quizás te ayuden y también bueno quiero recordármelas a mí para tenerlas presentes. Lo primero es que el propio contexto, entrar en un contexto de silencio, de estar contigo mismo en un entorno natural, fuera de estímulos externos, te ayuda a descondicionar. Te ayuda a descondicionarte, el no contacto te hace estar en tu propio mundo y no se genera un juicio. Es decir, tú no tienes miedo a que te juzguen, no hay miedo al rechazo, que es lo que siempre, digamos, me ha afectado a mí. Entonces, en ese aspecto, esto me ha ayudado mucho a descondicionar este miedo porque he estado muchos días en los que sabía que nadie me iba a mirar, nadie iba a estar pendiente de mí, pero sobre todo me di cuenta que yo, al no estar pendiente de los demás, es cuando perdía ese miedo, ¿vale? También la segregación, digamos, entre hombres y mujeres
no fomentaba ese deseo, ¿de acuerdo? Porque evidentemente pues tienes esta estimulación por el género opuesto. Y también yo durante estos meses también me había enfocado bastante en reducir este, este deseo, ¿no? Por las mujeres o por tener una relación, porque la verdad es que hacía que volvieran a sacar estas heridas. Entonces esa segregación también ayudó mucho a mantener tu ecuanimidad. El, el no socializar y el no tener el móvil evidentemente no desviaba tu atención, así que en ese aspecto pues te permitía mantenerte mucho más enfocado en tus sensaciones, en tu respiración, y eso te ayudaba mucho en la práctica. El entorno natural también fomentaba, ¿de acuerdo? Porque los árboles no te juzgan, los animales no te juzgan, y eso también fomenta que estés en paz y a regular tu sistema nervioso. Y también el hecho de que fuera un curso tan estructurado y repetitivo hacía que nunca te desenfocaras y que fueras un poquito en automático y te fueras dejando llevar y todo fluyera de manera mucho más natural. El segundo tema que más me impactó fue cómo la respiración calma la mente, ¿de acuerdo? Cómo en estos primeros 3 días desaparecieron prácticamente al 100% mis pensamientos negativos. Y muchas personas te dicen, respira para calmarte, ¿no? Cuando tienes ansiedad. Pero hasta que no experimentas un choque tan grande de estar respirando durante, eh, más que respirar, estar atento a la respiración durante 10 horas al día, durante 3 días seguidos, no te das cuenta de lo mucho que tu mente te controla. Entonces yo pude crear un espacio para observar pues cómo funciona la mente y esto. Lo fundamental durante estos días es el entendimiento de Anicca, ¿no? Que es la impermanencia. Es esta primera característica de las sensaciones y que te permite darte cuenta que el reaccionar en otra sensación que aparece en el cuerpo no tiene sentido porque es algo que se va ahí, ¿vale? Que tal y como aparece se va. Entonces ese entendimiento también ha sido fundamental durante estos 10 días. Luego, evidentemente, eh, un cuarto punto es esa percepción de lo sutil. Me di cuenta que tengo una mente bastante sutil o que llevo bastante tiempo entrenando, entonces esto te permite, digamos, acceder a niveles más profundos de conciencia y también conectar con sensaciones más sutiles. Luego otro punto importante es cómo me di cuenta cómo las reacciones se apilan, cómo yo al principio estaba reaccionando a un dolor en la tripa y cuando este se descomprimió apareció un dolor que yo ya tenía pero que no recordaba que estaba ahí. Entonces es como que vamos apilando capas y capas de reacción, de reactividad, de negatividad y nos van desconectando cada vez más y cuando las vas liberando vas viendo que hay más capas y capas, ¿no? Esto también fue un insight bastante poderoso. Muy poderoso fue el reconocimiento de la conexión entre mente y materia, cómo durante todos estos días vas a estar observando la interacción entre tu mente, entre tus pensamientos o emociones y la materia o las sensaciones. Entonces te vas a dar cuenta cómo esa reactividad de la mente es la que genera un dolor mental, cómo acrecenta el dolor, como cuando te duele la pierna y simplemente te mantienes ecuánime observando el dolor se reduce y cómo esta interconexión está constantemente fluyendo en nuestro día a día y no somos conscientes. Esto fue brutal entender todo esto y ser consciente, ¿de acuerdo? Em, Luego, el reconocimiento de las sensaciones en el cuerpo. Durante mucho tiempo en las caminatas yo iba testeando un poco mis sensaciones, a lo mejor generaba un pensamiento y veía en qué lugar de mi cuerpo aparecía, ¿no? Para entender dónde se reflejaban mis preocupaciones principales del cuerpo, para tenerlas más presentes. También me di cuenta del valor de despreocuparte de tu apariencia, porque al final ahí vas vestido todos los días prácticamente igual, no me miré prácticamente al espejo, no me peinaba. Bueno, pues todo eso realmente te desapega mucho de la apariencia y de esa superficialidad con la que vivimos en nuestro día a día. Luego otro insight que tuve es
cómo utilizo la creatividad como mecanismo de evasión del momento presente y de sentir las sensaciones. Yo pensaba que cuando era creativo estaba siendo productivo porque pensaba en mis proyectos, pero en realidad lo que estaba haciendo es desviar mi atención del momento presente. Entonces esto también fue un insight muy importante para mí. Luego otra realización que tuve es que quiero vivir en la naturaleza, o sea, quiero vivir en un lugar en el que tenga naturaleza, ya sea en mi casa o alrededor, pero necesito ese contacto. O sea, es maravilloso poder estar andando cada día entre árboles en el momento que quieras y durante mucho tiempo. Para mí eso es genial viviendo en ciudad y tengo claro que en algún día pues viviré mucho más cerca de la naturaleza. Y también otra cosa que me sirvió mucho es que agradecía después de cada meditación. Después de cada meditación agradecía por la oportunidad que estaba viviendo. Y esto me permitió crear un sentimiento de agradecimiento en cada día que practicaba. Entonces estas han sido mis principales reflexiones o insights que he tenido durante estos días. Y ahora quiero compartirte un poquito qué beneficios he obtenido de este retiro, ¿vale? Para que veas hasta dónde puedes llegar. El primer beneficio es que he conseguido reprogramar mi miedo. Por lo menos por ahora siento que mi miedo ha bajado, que mi miedo al juicio, al rechazo a mí mismo, ese rechazo, ese juicio, que mi diálogo mental no es casi negativo, no es apenas negativo, por lo menos en estos momentos. Y eso la verdad es que me genera una sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad, de calma, que es muy difícil de explicar con palabras, ¿no? También me siento más descomprimido. Durante estos 10 días he conseguido descomprimir, especialmente en mi caso la tripa, pero se descomprimen pues sensaciones más densas que tenemos en el cuerpo. Esto nos da mayor ligereza. He conseguido tener mayor conciencia corporal. Yo vivía muy desapegado de mi cuerpo y me he dado cuenta lo importante que es y cómo ahora soy mucho más consciente de mis sensaciones. Se ha reducido muchísimo mi reactividad, reacciono mucho menos ante los sucesos tanto internos como externos, recupero la calma y la ecuanimidad y vivo mucho más desde ahí. Por lo tanto, me encuentro con mayor paz y amor y tengo muchas más ganas de compartir este amor y esta paz y que los demás lo vivan. Me han entrado mayores ganas de servir, de querer ayudar desinteresadamente, porque esto reduce drásticamente el ego. El ego siempre quiere conseguir algo. Cuando tú das algo sin esperar nada a cambio, pero de verdad de corazón, estás reduciendo este mecanismo, estás descondicionándote. También siento una mayor capacidad sensorial. Esto ya los escépticos que estoy empezando a meditar, pero ahora pues siento mucho más lo que como, recuerdo, lo que huelo, lo que oigo, o sea, mis sentidos se han afinado. Tengo también mucha mayor resistencia meditando, o sea, ya no tengo apenas dolor, puedo estar más de 1 hora pues meditando sin moverme y esto la verdad es que es muy beneficioso para la práctica porque no desvías la atención de la mente. Y por último he tomado conciencia de Sila, de lo importante que es la moralidad y cómo quiero empezar a aplicarla en mi día a día. Último, quiero compartirte algunos consejos para prepararte para el curso, para el retiro, que a mí me han servido un montón, que ya te he comentado antes, pero quiero focalizarme en cada uno de ellos, ¿vale? El primero es reducir la socialización, ¿vale? Empezar ya desde a lo mejor una semana previa a estar más centrado en ti mismo, a quedarte en casa, a estar más concentrado, a prestar a tu atención en tu interior y a reducir la socialización, ¿de acuerdo? Esto me ayudó mucho a entrar enfocado en el curso y aprovecharlo al máximo. Luego, evidentemente, meditar. Meditar, cuanto antes empieces a meditar, pues mejor. Cuanto más meses antes o semanas antes puedas empezar una práctica de meditación, pues con mayor preparación vas a ir. Yo en el primer retiro fui después de un largo viaje, no meditaba y lo pasé muy mal porque me costaba mucho permanecer sentado y en este, en cambio, fui totalmente enfocado. También es importante que tengas un objetivo. Es decir, yo tengo el objetivo de vivir la espiritualidad, de encarnarla lo máximo posible y de trabajar en mí. Entonces ve con un objetivo. Eso sí, sin expectativas de voy a conseguir esto o lo otro, ¿vale? Tienes que desapegarte del resultado, pero tienes que tener un objetivo, tienes que ir con una motivación. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Qué quiero conseguir?
Tienes que estar muy enfocado en querer crecer y avanzar espiritual. Luego, otro punto importante es disfrutar de la experiencia, ir a disfrutar, ¿de acuerdo? Ir a disfrutar de cada momento y agradecer por la oportunidad de poder estar teniendo pues esta experiencia maravillosa que no todo el mundo puede vivir y que tú estás teniendo la oportunidad. Así que nada, ve a disfrutar, a vivir la experiencia y a beneficiarte al máximo, porque eso va a hacer que aproveches al máximo cada segundo en el retiro. Y bueno, ya por último, compartirte un poquito qué voy a hacer a partir de este retiro, cómo voy a mantener la práctica y, y un poquito cuál es mi plan, porque quiero mantenerlo, quiero, digamos, vivir desde la ecuanimidad, quiero mantener la práctica y quiero mantener este bienestar en mi vida. Entonces, lo primero que voy a hacer es meditar, seguir meditando. Yo he meditado 1 hora y media por las mañanas. Aquí te recomiendan meditar 2 horas, una por la mañana y otra por la noche o por la tarde. Así que yo voy a hacer esas 2 horas, mañana y noche. Luego, el siguiente punto es que me voy a empezar a dar tiempo suficiente para ir sin prisa, para poder vivir con menos prisa. Probablemente me levante antes y antes siempre iba muy acelerada todo lo que hacía. Entonces, quiero darme ese espacio para ir con calma y para aprovechar al máximo pues esa ecuanimidad que he estado cultivando estos días. También voy a tratar de comer sin móvil, de disfrutar ese momento y de aprovecharlo. Voy a reducir las horas de móvil, probablemente lo mire pues 2 veces al día. Me he comprado también una cajita como para meterlo durante el día y solo mirarlo pues en ciertas ocasiones. También voy a estar muy presente en el día a día de las sensaciones y por supuesto de no reaccionar ante lo que vaya surgiendo. Voy a estar siempre que lo recuerde presente a la sensación, ver qué hay en mi interior para mantener esa atención y esa conciencia. También me ha surgido servir desinteresadamente. Estoy pensando en apuntarme a algún tipo de voluntariado semanal o simplemente en mi día a día, pues dar sin esperar nada a cambio, como este vídeo, por ejemplo, lo hago totalmente desinteresadamente y para aportarme a mí y a los demás. Voy a estar más centrado en mí y menos social, aunque no voy a negar los momentos de sociabilidad, pero voy a estar con todo haciendo un trabajo personal. Voy a reducir la música, puedo decir que no voy a escuchar música porque sí que es verdad que yo antes la utilizaba también como evasión. También voy a reducir el mirarme al espejo para evitar ese juicio que tengo hacia mí mismo y bueno, reducir ese contacto con la superficialidad. Y también quiero ir mucho más a la naturaleza y dar paseos conscientes como hice en este retiro. Así que nada, estos son un poquito lo que voy a... Y nada, esto ha sido un poquito mi experiencia en este retiro, en este curso de Vipassana 10 días como ENCA. Es súper recomendable. Te voy a dejar en la descripción el enlace para que puedas ver cuándo es el próximo curso y te lo recomiendo completamente, que puedas ir aplicando esta técnica con lo que te he ido comentando, que puedas pues también informarte por ti mismo, pero que puedas vivir la experiencia porque la verdad te cambia la vida. A mí siento que me la ha cambiado, aunque todavía no soy consciente porque salí ayer, pero siento que ha dejado un pozo muy grande. Así que nada, te animo a que pruebes esta experiencia y si te ha gustado este vídeo, pues también te animo a que lo compartas para que otras personas se puedan beneficiar y obviamente que le des like y te suscribas al canal por si te ha gustado, porque estaré compartiendo mucho más sobre mi avance, mis experiencias, sobre mis aprendizajes y demás, ¿vale? Y nada, espero que te haya gustado. Yo soy Diego Sanz, soy terapeuta, astrólogo, tengo mi escuela Maya, así que también si estás interesado en entrar en contacto conmigo, que te pueda ayudar o que te pueda pues acompañar de alguna manera, también te dejo los enlaces abajo donde puedes contactarme y podemos pues hablar más en detalle tanto de esta experiencia como de lo que necesites, ¿vale? Así que nada, un fuerte abrazo y que vaya muy bien.